Hola, hola, buen mediodía para todos. Arrancamos Tiempo Extra en los 92.3 FM de Extra Radio y también en la pantalla de Extra TV, como todos los días, de lunes a viernes, de 12 mediodía a 2 de la tarde, con todo el equipo de deporte del Grupo Extra, Roy Myers, Paulo Gavas, en este ya miércoles 9 de abril, con lo que nos dejó ayer la jornada de la Champions, para algunos sorpresivo, la derrota por goleada del Real Madrid, lo que va a suceder esta tarde con los partidos, jugar al Barça a partir de la 1 frente al Borussia Dortmund. Además, lo que ha sucedido en la Copa de Campeones de la CONCACAF, la eliminación del poderoso América, que sigue sin encontrarle la vuelta a este torneo, no logra ganar la CONCACAF, el equipo más poderoso y más ganador del fútbol mexicano. Esta noche jugará también el Inter Miami de Lionel Messi. Además, Tigres avanzó dejando en el camino al Galaxy. Más adelante tendremos además a nuestro compañero Leo Sandí con una entrevista especial en alguna zona lejana por lo menos del Valle Central. Ahí está Leo y ya lo vamos a tener con una figura del fútbol nacional, con un pasado importante en clubes de la primera división, también mundialista a nivel menor, y ahora está, diría yo, iniciando una nueva faceta en uno de los clubes de la máxima categoría del fútbol costarricense. Hay información también que tiene que ver con la FIFA y un comunicado relacionado con el León y con el Pachuca, que los deja complicados a ambos, pensando en esta apelación y el intento que llevan a cabo para que les permitan jugar el Mundial. Está todo en manos del TAS, que será el que va a decidir, pero por lo que la FIFA comunicó el día de hoy, pareciera que va a estar difícil, o por lo menos pinta difícil, que ambos puedan disputar el Mundial de Clubes. Ya le vamos a contar. Además, hablaremos de algunas figuras, legionarios del fútbol nacional, que empiezan a sonar como para regresar al país. Ya tal vez los últimos que quedan de esa generación dorada del Mundial de Brasil. Algunos terminan contrato ahora en el mes de junio y ya empiezan a haber intereses en algunos clubes de la primera división para repatriarlos, si se puede decir. Además tendremos el análisis de los técnicos, la cantidad de entrenadores que han tenido Saprissa, Alajuelense y Herediano en los últimos 10 años, la cantidad de técnicos que tuvieron y la cantidad de títulos de primera división que obtuvieron, para ver si realmente alguno tiene la receta del éxito en el banquillo para conseguir títulos. Y hablaremos también de esos futbolistas que llegaron muchas veces con una expectativa alta, no cumplieron, fueron ese tradicional paquetazo, como decimos, y otros que llegaron y tal vez tuvieron poco protagonismo o poco tiempo para mostrarse y rápido los descartamos y terminaron siendo figuras en otras ligas importantes del continente. Roy Anthony Myers, aquí en la mesa de Tiempo Extra. Roy, ya esto está pintando a Semana Santa. Nos Sí, estamos quedando, cada vez somos menos. No, ya se va a sumar Marisol Abarca, y tenemos a Leo también más adelante en vivo. Pero ¿cómo estás, Roy? Pura vida. todo bien, Pedro, gracias a Dios. Saludos a usted y a los amigos que nos escuchan a través de la 92.3 y en todas nuestras redes. La verdad que contento de estar acá nuevamente bueno, para hablar de diversos temas. Sí, ya, insisto, dicen que las generaciones duran 15, 20 años y bueno, esa generación tan prodigiosa de legionarios que tuvimos en Europa y algunos otros países, bueno, se va terminando como todo, ¿no? Y algunos tendrán que hacer sus propios nombres. Ayer, las estadísticas y los números, Pedro, son como para tener una guía, ¿verdad? No es siempre que es tácito lo que pueda pasar. Ayer el Real Madrid, con muchos años de no poder ganar en el campo del Arsenal, eh, bueno, se da nuevamente un resultado que no era esperable, pero como dije, los números, la historia decía eso, ¿no? Que era muy probable que el Arsenal pudiera ganar y así lo hizo y contundentemente, ¿no? Sí, Sorpresa.
Si fuera otro equipo te diría que la serie está liquidadísima, pero conociendo al Real Madrid habría que darle como mínimo el beneficio de la duda. Vamos con la sección de qué pasó en esta fecha, qué sucedió en el mundo del deporte un día como hoy, 9 de abril. Momentos épicos que marcaron la historia del deporte, convirtiendo a sus protagonistas en verdaderas leyendas. Recordemos lo que pasó en esta fecha. Un día como hoy, 9 de abril, pero del año 1958, se da el debut oficial de la Asociación Deportiva Carmelita en la primera división del fútbol costarricense. 9 de abril de 1958 enfrentó el Carmen a la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Nacional. Cayó derrotado 5-2. Luis Solís anotó el primer gol en la máxima categoría para Carmelita, uno de esos equipos que yo creo que todos en el fondo le tuvimos y le tenemos siempre cariño y afecto al equipo del Carmen, que ahora está en la Liga de Ascenso, luchando por regresar a la máxima categoría. Un día como hoy, entonces, disputó su primer partido en la máxima categoría. Además, un día como hoy, 9 de abril, pero del año 1982, nació Carlos Hernández Valverde, el Zorro, el futbolista que hizo carrera en Liga Deportiva Alajuelense, en el exterior, seleccionado nacional, uno de esos que le pegaban, tenía una potencia y una precisión. El Zorro Hernández nació un día como hoy, pero del año 1982, y a nivel internacional, bueno, en el caso del Zorro creo que está cumpliendo 82 y 43 años. Y también un día como hoy nació Giovanni Lo Celso, el futbolista argentino, campeón del mundo. Está también celebrando hoy 9 de abril su cumpleaños. Ya voy a saludar a Mari. Esto pasó un día como hoy en la historia del deporte. Mari, ¿cómo estás? ¿Pura vida? Ahí me escucho, sí. ¿Cómo estás, Pedro? Roy, de verdad que este país es eterna presa. ¿Verdad? Hoy está peor que... Hoy está... Pero Pedro, yo no me explico cómo 10, 11 de la mañana hay tanto carro. Sí, porque uno creería increíble. A las 6, 7 que la mayoría de gente entra. 45 minutos duré hoy en llegar. Sí, está Por terrible. Por lo general duró 20. Calles. Están terribles. Entonces, bueno, sí, bastante presa. Pero bueno, ya acá estamos. Todo súper bien. Ya miércoles, ¿hoy qué es? Ya 9 de abril. 9. Demasiado rápido. Demasiado rápido. ¿Cuánto estamos a que termine el campeonato? De ahí un mes y medio. Sí, para algunos clubes ya casi. Para algunos clubes ya casi, sí. Pero sí, como un mes y medio. Demasiado rápido ha pasado el tiempo, pronto. Pero bueno, aquí seguimos. El mes de los arianos. Estaba tratando de hacer tirarme para atrás, una retrospectiva, y recordarme del último pateador al estilo de Carlos Hernández, el Zorro. Fue puña y la bala. Y hay que ir bastante lejos. La bala Gómez. La bala, la cegua Martín Jiménez, era un jugador que le pegaba Estrada. ¿Sabes quién le pegaba Martín duro? Estrada. Que le decían la mula, creo, Angulo. La mula Angulo. Bueno, ese era el rudazo, menos, pero sí, le pegaba... No, ese no. No está como de esos que les pegaba de tiro fuerte. Libre y fuerte, eso sí. Martín Jiménez, la bala Gómez, fue puña. Pablito Gavas. Nos estamos dejando por fuera, no, Pablito. Tenía le pegaba bien. Es que hay muchos que le pegan bien. Vea, Pate le pega bien. Sí. Pero con la fuerza. Esa característica. Potencia. Sí, el Zorro era impresionante. Sí le pegaba, pero como con un mazo, ¿verdad? Como con un... Ahí lo preocupante es que de él para acá tampoco hay tantos ejemplos, como que se han perdido ese tipo de jugadores. Por eso, no hay. ¿Quién es el nuevo Zorro? Hoy, pinta... Alejandro Brand. Alejandro Brand. Sí. Está bien. Sí. Pinta, ¿verdad? Porque le está pegando de fuera. Porque inclusive Michael Barrante le pegaba bien, pero no es ese tipo de... ese golpe, ¿verdad? Sí, fue puña. Ahí sí me ocurre, sí. Alejandro Brand nada más. Sí, pero a mí también. Por ahorita.
Vamos a ir de inmediato con nuestro compañero Leo Sandí. ¿Saben dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? Está en el Valle del General, Sí. allá en San Isidro, con una figura de los guerreros del sur. Ahí ya lo vemos, la gente que nos está siguiendo en la pantalla de Extra TV. Ahí vemos ya nuestro buen amigo Leo. Adelante, Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes también para Roy, para Marisol. Un gusto estar con ustedes a esta hora aquí en Tiempo Extra, haciendo Tiempo Extra. Provecho para todas las personas que están a esta hora almorzando. Y así es, nos hemos movilizado hacia el Valle del General Pérez Celedón. Nos ha recibido con muchísimo calor, está bastante caliente. Teníamos pretendido ir hacia afuera del estadio, con la cancha o inclusive al parque, pero Pedro, aquí en cualquier momento se nos va a venir el agua. Sí. Entonces, para asegurar el tema, asegurar la entrevista, pues aquí la oficina de prensa y también el invitado del día de hoy que tenemos aquí en Tiempo Extra, pues hemos acondicionado aquí este sector especial. Estamos con Robert Arias, que es el gerente deportivo de la escuadra de los Guerreros del Sur, del Municipal de Pérez Celedón. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Tiempo Extra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, aquí estamos, como usted lo dice, en cualquier momento llueve, entonces por dicha, pues pudimos acomodarnos aquí para poder hacer la entrevista, pero todo bien, gracias a Dios. Robert, bueno, vamos a hablar de varios temas. Ahorita Robert tiene que ir a una reunión que tienen ya prevista, así que vamos a ir acelerando los temas el día de hoy. ¿Qué te has encontrado ahora en Pérez Celedón, Robert? Ahora que estás ya como gerente deportivo, que tomas ese rol, ¿qué has detectado de un equipo que nos tenía acostumbrados a pelear por primeros lugares y que en los últimos torneos ha dado un paso, no digo en falso, pero un paso hacia atrás, casi que peleando el no descenso? Bueno, sí, primero, gracias a Dios, yo jugué en esta institución, entonces tras de que jugué también vine un tiempo más adelante a trabajar también en oficinas, entonces lo conozco bastante bien. Conozco en dónde debería estar el equipo en posiciones, dónde está ahora. Entonces es lo que estamos tratando de ir buscando, porque es poquito a poco, no se puede cambiar muchas cosas de un solo momento, pero sí vamos encontrando que una falla que la otra, para que nos lleve al lugar de donde estamos y desde ya pues obviamente planificando lo que es la temporada que viene. Eso le iba a decir, Robert. A ver, la clasificación está prácticamente que descartada para lo que... Más o menos. Está ahí, son 6 puntos. Son 6 puntos. Sí. Estamos más cerca de clasificar que lo que estábamos antes de abajo. Pero te quema un poquito la llama del no descenso, también tenés que cuidarte de eso. Depende cómo lo quiera ver usted. Yo veo que estamos a 6 puntos de clasificar. Okay. Obviamente... No por eso te decía, estás viendo de reojo. Sí, pero yo no voy a estar primero viendo abajo y descuidando arriba. Ver hacia arriba en todo momento. Prefiero ver hacia arriba en todo momento. Con esa idea fuimos a Guapiles para jugar contra San Carlos. Gracias a Dios se nos dio los 3 puntos, el cuerpo técnico hizo un gran trabajo. Y así como lo venía haciendo durante toda esta semana de cara al partido tan importante que tenemos contra Cartago, que si ganamos nos quedamos a 2 puntos de Cartago. Estás ahí. Entonces, y en la última fecha recibiste esa prisa. Imagínate, entonces mientras haya o la matemática exista, no podemos dejar de luchar y nosotros somos guerreros. Entonces hay que hacer honor a eso. Me decías que ya comenzás, la pregunta empezaba porque me decías que ya estabas planificando la próxima temporada, claramente. Hay un nombre por ahí que está rodeando, que está merodeando, que suena bonito para muchos clubes, que es el de Kevin Cabezas. ¿Qué tal Kevin Cabezas? ¿Has podido hablar con él? ¿Has tenido algún contacto? Bueno, obviamente a muchos clubes le tiene que interesar un jugador como él. Nosotros vamos ahí poco a poco, viendo ver la posibilidad de poder tenerlo en nuestra institución, pero sabiendo de lo que usted acaba de decir, de que hay muchos clubes interesados por él, pero a veces los jugadores no entienden que este club siempre ha sido un trampolín para una selección o para un equipo grande, y a veces pues les da ese temor de cruzar el cerro. Pero este club es, después de los tradicionales, yo creo que
es el que se asemeja más por las calidades, por todo lo que la institución entrega a los jugadores, que siempre trata de darles lo mejor. Así que bueno, esperemos, no vamos a decir que no nos interesa un jugador de esa calidad. ¿Has podido hablar con él? No he podido hablar con él. No he podido hablar con él, pero sí nos interesa, obviamente, como le digo, pues es un jugador que tiene mucha trayectoria, que a cualquier equipo le interesa, y a nosotros por nuestras urgencias en posiciones nos interesa también. Claro. Robert, con los puntos que hace falta, con el nivel de juego que se ha mostrado, ya has detectado zonas donde para el próximo torneo decís, aquí es un tema donde me tengo que sentar con Horacio y ver a quién traemos. Es correcto, usted acaba de decir algo perfecto, que es la reunión con don Horacio y el cuerpo técnico, que nos tenemos que reunir, hacer el campograma, ver dónde necesitamos con urgencia y dónde podemos aguantar un poco a que finalice el torneo, pero sí, desde ya estamos trabajando en eso. Ya tuvimos una reunión ahora que estuvimos allá en Guaples, en el hotel, y fuimos detectando algunas posiciones, pero ya esta semana que viene, el lunes, un poco más tranquilos ya. El lunes nos sentamos bien a hacer el campograma para poder determinar. Por lo que te entiendo, Horacio se va a quedar para el próximo torneo. Esa es la intención. Esa es la intención, eso es lo que queremos. Creo que dentro de todo pues viene haciendo un gran trabajo. Como digo, depende como usted lo ve, estamos a 6 puntos de clasificación. Entonces sí es la intención de nosotros de que él se quede para el próximo torneo. Por eso la reunión de esta semana que viene, para poder ir determinando lo que nos hace falta. Claro. Te voy a hacer una pregunta fuera del fútbol. ¿Cómo te va con el retorno del audífono? ¿Te cuesta escucharte o no te gusta? Vamos a ver. Vamos a ver, listo. Entonces, aquí te paso este audífono, agárralo de aquí, desde la puntita. Ajá, ahí mismo. Eso, correcto. Y a partir de este momento, señor Roy Anthony Meyers, señorita Marisol Abarca y señor don Pedro Retana, aquí lo está escuchando ya Robert Arias, el invitado del día de hoy en Tiempo Extra. Robert, ¿me escuchas bien ahí? Sí, ahí te escucho bien. Perfecto, no, agradecerte mucho por recibirnos. Quería preguntarte, ahora tocabas lo del tema de los jugadores que tal vez les cuesta tomar la decisión de cruzar el cerro, o sea, de ir a jugar a Pérez. ¿Cuánto complica a la hora de negociar con futbolistas? Porque sabemos que hay una distancia considerable, no sé si tienen que incluir en esa negociación incluso hasta casa, porque no sé si es un factor que complica a la hora de intentar traer refuerzos, Robert. Vieras que se lo digo porque me tocó vivirlo. Cuando salí el Herediano, pues me tocó venir aquí y pensar eso, de lo que era pasar el cerro. Y sí, a veces para los jugadores ese es algo en qué pensar, de si podemos pasarlo o no, estar viajando cada 15 días 2 horas y un poco. Entonces, pero ya cuando vienen aquí no se quieren ir. Y aparte de que es un club que siempre ha sido un trampolín para la selección, o para jugar afuera un equipo grande. Robert, ahora ahí me escuchan. Ahora sí. Robert, ¿cómo te sentís en esta faceta de ya un tema más de gerencia, más deportivo? Porque te ha tocado también el tema de la dirección técnica y la has pulseado bonito y le has puesto y has estado en diferentes equipos. ¿Sentís que en este puesto en particular hay más paciencia de parte de la dirigencia con el tema de resultados, o la presión la ves comparada con la que se vive cuando estás dirigiendo? Bueno, sí, como usted lo acaba de decir, me he dedicado a estudiar, a sacar la carrera de entrenador, y gracias a Dios dentro de todos los equipos que he dirigido, pues me ha ido bastante bien, tanto aquí como en Guatemala. Y dentro de los cursos que llevamos de esto, también a uno le dan cursos de gestión deportiva y todo eso, pero vieras que es un poquito diferente, es bonito. A veces a nosotros los que entrenamos, pues nos hace falta esa
adrenalina de los fines de semana, de saber que si no se gana, te pueden echar. Entonces eso es bonito, pero ahora pues es una obligación bastante grande porque tenemos que tratar de llegar al punto de saber del por qué estamos donde estamos y no donde siempre ha estado la institución peleando esos lugares arriba y armar todo, tanto el primer equipo como Liga Menor, estar en diálogo con el coordinador de Liga Menor para ir sacando, pues, porque Pérez León siempre ha sacado buenos jugadores de la cantera y nos hemos quedado en ese aspecto también. Robert, saludos, Roy Myers a la distancia, Robot, ¿todo bien? No, todo bien, flaquito. calidad. Robert, bueno, lógicamente Okay. que no es lo mismo, digo, Robot ahí así le decíamos. Cuidado, me pegan el tobillo ahí, no, tranquilo. Este pegaba el guillo, ¿no? No, tranquilo, Paco. Un toquecito. Usted saltaba. Robert, hoy no es lo mismo, por ejemplo, haber sido un exfutbolista y ver el fútbol de una manera a la distancia que ser entrenador, ¿verdad? Usted es entrenador, ha dirigido nacional e internacionalmente y hoy está en una faceta donde tiene que acompañar al técnico. Eso facilita más la toma de decisiones del entrenador o lo interpreta mejor, lo entiende más, ¿verdad? Porque has estado en ese espacio. Sí, flaquito, vieras que, bueno, gracias a Dios nos tocó jugar a nosotros. Ahora que estamos del otro lado como usted lo dijo al principio, de entrenadores, me he preparado, me he actualizado y me sigo actualizando porque solo el ser futbolista no te lleva a poder dirigir o a ser entrenador. Entonces, y esto evoluciona, en cada segundo aparecen cosas nuevas. Y entonces pues me he tomado eso y gracias a Dios me ha ido bastante bien de estarme actualizando, de estarme llevando cursos. Y ahora que estoy de este lado, lo que más quiero es que el cuerpo técnico no me vea como alguien que quiera quedarse en el puesto de él, sino que vea que es una persona, es una mano derecha que viene a ayudarlo. Esto lo digo ¿por qué? Porque si hubiese venido cualquier otro gerente que no se dedique o que no sea entrenador, es más fácil para el cuerpo técnico. Pero como yo también tengo pues ese título, pero no es mi intención, porque estoy fascinado con esta etapa que estoy viviendo, con esto que se me presenta, con estos nuevos retos, que lo que más quiero es que este equipo salga adelante con este cuerpo técnico que tenemos que corregir cosas, sí, tenemos que corregir cosas, pero es ahí donde tenemos que hacer mancuerna, donde tenemos que estar bien unidos para poder trabajar de la misma manera. Robert, ¿cómo estás? Te saluda Marisol Abarca. Robert, yo te quería consultar porque yo creo que ahora también la faceta de un gerente deportivo tiene que tener otro diferente ojo clínico, porque yo creo que tal vez a nivel de entrenador y a nivel también de gerente comparten muchas cosas, pero el gerente al final es quien trata de seducir, se puede decir la palabra, para poder llevarse a los jugadores. Con esta nueva etapa, ¿has visto algún jugador que te llame la atención, que querás que sea parte del Pérez Celedón, que tenés en mente, que te gustaría hacerlo parte de los Guerreros del Sur? No sé si tenés a alguien en mente o si has podido analizar algunos de los, por lo menos, clubes nacionales que tal vez te llamen la atención. Bueno, usted acaba de decir ¿cómo está primero que todo? Disculpa. Muy bien. Una palabra clave que es seducir a los jugadores para que vengan para acá. Eso es lo que tenemos que hacer a los que vienen de afuera. Y si usted me pregunta que si he podido ver algunos jugadores del fútbol nacional, soy de fútbol, casi todos los conozco, no todos. Entonces sí tenemos por ahí como nombres que queremos y que hemos tratado de hablar y de llegar,
pero ahí estamos, en negociaciones todavía. Pero como le digo, o sea, las condiciones que tiene este club, ya el jugador cuando venga y se dé cuenta, no se van a querer ir de aquí. ¿Qué tiene diferente el Pérez? Que vos, digamos, puedas describir, ¿qué tiene diferente el Pérez Celedón para poder darle a este jugador, ¿verdad?, la opción de poder llegar al Valle del General? Ok, te cuento lo vivido personalmente. Pensé demasiado venir para acá cuando iba a jugar, por lo del cerro, porque cada 15 días tenía que estar viajando 2, 3 horas. Cuando llego aquí, y eso que antes no teníamos las instalaciones que tenemos ahora, o los camerinos que tienen ahora los muchachos, pues llego yo aquí y me encuentro con una junta directiva que deja trabajar, una junta directiva que es exigente, pero que tampoco es tan emocional, porque muchos directivos pues tienen esa característica de que a veces somos emocionales. Ellos no, ellos dejan trabajar el cuerpo técnico, las cosas mínimas de un equipo profesional se las entregan a los jugadores. Entonces, en sí, San Isidro General es muy bonito. Venís con tu familia, con tus hijos, no sé, tenés un día libre o un día de descanso, a los 30 minutos está la playa. Entonces es bastante bonito, es muy tranquilo, no se vive tan acelerado como se vive allá en el GAM. No hay esas presas y que uno dura 2 horas para recorrer 10 kilómetros. Entonces es mucha paz la que se vive aquí. Robert, quería preguntarte cómo debe ser la relación entre el gerente deportivo y el entrenador. ¿Hay un contacto normal por un tema de armado de planilla, de fichajes? Pero no, vamos a ver, ¿se comentan temas tácticos, de alineaciones, de planteamientos, o eso es exclusivo ya del entrenador con su cuerpo técnico? Hay puntos donde sí podemos tocarlos, por ejemplo, yo no me voy a meter en una alineación que él vaya a hacer, pero sí, gracias a Dios tengo el conocimiento si en un momento pues tengo que decirle algo táctico, entonces eso es lo bonito, que tenemos que tener una muy buena relación. En ese poco tiempo que llevamos hemos hablado bastantes veces, dialogamos bastante, nos sentamos a tomar café y viendo algunos puntos, pero es eso. Si yo no me llevo o no puedo hablar con el entrenador, no hace nada la institución, o se tendría que ir él o me tendría que ir yo, porque es algo en conjunto donde tenemos que ir caminando por la misma acera y gracias a Dios hasta el momento lo llevamos bastante bien. Robert, esa relación se puede familiarizar con el asistente, ¿verdad? Ese asistente que tiene una buena relación con el técnico de confianza es igual, puede ser ese tridente también. Mira, vamos a sentarnos, te doy una recomendación, charlamos un poco de fútbol, al final él toma las decisiones, pero que tengan esa apertura. Es correcto, para eso son las comisiones técnicas determinadas por uno mismo, si después de cada partido o cada 15 días nos sentamos con el cuerpo técnico a ver las cosas buenas y las cosas malas que hicimos durante los partidos. Entonces para eso tenemos bastante confianza y creo que todos los del cuerpo técnico jugamos fútbol, entonces entendemos el fútbol de alguna manera. Lo importante es tratar de entenderlos todos de la misma manera para poder plasmarlo en el terreno de juego, pero sí, o sea, alineaciones no me voy a meter, pero sí partes tácticas donde yo pueda decirle, mira, pienso mejor esto, o nos sentamos a debatir por qué se hizo esto, eso sí se puede hacer, claro que sí. Robert, aprovecho esto porque en su momento, y se ha hablado mucho de las formas que tiene, ejemplo, el caso de Jafet Soto, que mucha gente dice y se ha hablado y se ha dicho que Jafet mete mano, inclusive da instrucciones durante el partido. ¿Qué pensás de eso? Porque sé que tenés una buena relación, por lo menos si compartiste con Jafet bastante tiempo. Sí, ¿qué te voy a decir? Es lo que todo el mundo cree,
pero al final pues no soy quien para decirlo porque no me ha tocado ese momento de saber si ahí hace algo Jafet o no, pero cada gerente se maneja de forma diferente y en Herediano pues tienen su forma de cómo actuar y hasta el momento pues le ha ido bastante bien. Y ahora te voy a cambiar un poco el tema porque hemos hablado mucho de la parte gerencial, de la parte de Pérez Celedón, pero para quienes no recuerdan tal vez, Robert estuvo algunos años en la Liga de Ascenso, estuvo dirigiendo en Liga de Ascenso. Ahora lo hablábamos extra micrófonos antes de empezar la entrevista, porque me tocó entrevistarlo en su momento en Guadalupe, en el Collella. Robert, ¿cómo ves, cómo tomás lo que ha sucedido en Liga de Ascenso con marcadores extrañísimos, donde se habla de amaños de partidos? Vos que pasaste por ahí, ¿cómo tomás esa situación que se vive en Liga de Ascenso? A mí la verdad me preocupa mucho lo que se está viviendo. No puedo decir de que esos amaños o apuestas, que es lo que se dice, sea cierto, pero sí me preocupa mucho muchos marcadores tan abultados. Y yo creo que si empezamos a revisar, yo tengo de los casi 9 años que tengo de dirigir, los últimos 7 en Liga de Ascenso, nunca había marcadores tan abultados, si acaso una vez, un 6-1, un 6-2, pero jornada a jornada, meter 7, meter 10, un equipo que, no sé, que viene con oportunidad de quedar en primer lugar y el último equipo le mete 7, por así decirlo. No estoy diciendo que, para que no se malinterprete, ¿verdad? Pero son marcadores extraños y si vemos que han venido pues algunas acusaciones o algunos equipos descendidos por amaños, por apuestas, entonces sí es de preocuparse bastante. Si a usted como técnico le hubiese llegado la información, o por lo menos la sospecha de que algo raro podía pasar, ¿qué hubiese hecho? No voy a decir nombres, sí me llamaron, dije que no. Para amañar. No para amañar, para dirigir un equipo y condicionado. ¿En qué sentido condicionado, Ror? Condicionado a temas de algunos resultados. Dije que no. Opa. Dije que no y como ahora respondiéndole a la pregunta que usted me hace, de que si yo hubiese estado dirigiendo un equipo de esos y me llegan con algo así, yo renuncio. Creo que vale más mi dignidad y mi palabra, no sé, eso me enseñó mi papá y mi mamá, que unos 5, porque al final tu nombre va a quedar marchado para siempre y no le veo el por qué uno tenga que manchar su nombre. Primero, creo que me gané un buen nombre en mi carrera futbolística y ahora como entrenador he ido poco a poco, como le dije hace un rato, gracias, me ha ido bastante bien en los equipos que he estado y no me prestaría para eso. Pasaste por muchas canchas en Liga de Ascenso, casi que conociste toda. Nada más, porque creo que Pedro tiene una pregunta acerca de esto. Ya te la voy a hacer la que sigue porque es casi que el cierre. Pedro, aquí te escucha Robert. Sí, nada más quería profundizar ahí, Robert, a ver si entendimos bien. ¿Te buscaron en algún momento para llegar a un equipo condicionado a qué? A que no sacaras victorias, o sea, como a que tu equipo no pusiera todo como para ganar. Ok, más o menos como usted lo está entendiendo, así es. Por ejemplo, te vamos a pagar tanto por mes, solamente que hay algunos partidos donde tenemos que sentarnos a hablar antes de. Voy a dejarlo ahí, pero ustedes me pueden entender. Y simplemente pues me reí y lo que les contesté fue que están equivocados, buscando a la persona equivocada, que muchas gracias, pero que conmigo no. Y actualmente ese equipo se mantiene en segunda división, Robert. Hasta ahí voy a decir, creo que dije bastante, pero porque realmente no me gustó.
y yo no me prestaría para eso. No, comprensible. Dale, Leo. Listo. Le iba a preguntar a Robert, aprovechar porque, como decía, prácticamente conociste todas las canchas de la Liga de Ascenso. ¿Están los equipos de la Liga de Ascenso listos, o algún equipo ahorita de verdad está listo para llegar a la primera división estructuralmente? ¿O va a ser complicado por tema de licencias? Ese tema es bastante bonito y yo, como le digo, me tocó muchos años dirigir ahí y creo que la federación debería ver un poquito más abajo, porque a veces uno va a lugares donde los muchachos no se pueden ni cambiar. Entonces todos esos pequeños detalles deberían de estar encima de que si un equipo quiere participar, es que es la segunda liga profesional de nosotros, o sea, es la segunda liga más importante de nosotros, para que a veces estemos tan descuidados en algunos estadios, y eso perjudica mucho, digamos, a la hora del accionar. Por ejemplo, los terrenos de juego, camerinos, condiciones mínimas, digamos, que tenga el equipo casa para poder recibir al equipo visitante y no pues cambiarse como a veces se cambia uno en esos estadios. Pero te lo vuelvo a preguntar, te la repregunto, te la replanteo. ¿Los de ahorita están listos para subir? Estructuralmente. Estructuralmente, muy pocos. Con una sola mano los contamos. ¿Qué ¿Y te me digo? sobran dedos? Por ejemplo, digamos, Escorpiones tiene el estadio de Belén, ¿verdad? Que hay que hacerle un montón de mejoras. Sabemos la dificultad que ha tenido Black Star para poder jugar allá donde está. Sí. Y son equipos tradicionales, digamos, bueno, sacando Escorpiones, pero son equipos tradicionales para poder ascender, pues cuesta mucho. Ahora vemos a Guadalupe, muchos años en primera división y ahora tiene que andar jugando. No es que no se lo merezcan, porque se lo ganaron dentro del terreno de juego, pero sí la federación debería estar más atenta a todas estas cosas, que antes de que tengamos equipos en nuestra segunda división aptos, que vean todo eso. Bueno, ok, ascendió este equipo, ¿qué tiene para poder trabajar? Porque el próximo torneo ya estás disputando un ascenso a primera división. Ok, usted no cumple, bueno, entonces a ver qué se hace con la franquicia, o se le da un tiempo prudente para podernos hacer un mini estadio. Pero oye, sabemos que los recursos pues no son viables en nuestro país, pero sí tenemos que tener más ojo abajo. Muchas gracias, Robert, por el tiempo. Muchas gracias a todos. Listo. Allá, a todos los que están viendo, Flaquito, y a todos los que están ahí. Por ahí, Listo. saludos, Robert. Era Robert Arias, es el gerente deportivo del Municipal de Pérez Celedón, los Guerreros del Sur. Nosotros vamos a quedarnos un par de minutos acá. Vamos a ir a hacer una fotografía de Robert y unas tomas allá a la cancha de aquí de los Guerreros del Sur. Y ya después emprendemos nuestro viaje de vuelta hacia la ciudad capital, hacia San José. 28 grados de temperatura en este momento, ya casi se nos viene el agua, así que vamos a ir a aprovechar el tiempo de una vez, señor don Pedro Retana, aquí con la colaboración de Blanquito en la fotografía, como siempre, y también de don Jorge López, que está en la cámara el día de hoy. Muchas gracias, muchachos, por el viaje, y Pedro continúa más haciendo tiempo extra, porque también hay que hablar de la Champions. Se viene el Barça ante el Borussia Dortmund. Gracias, Leo. Gracias también a Robert por habernos recibido allá, y a los compañeros Jorge López ¿Viste? e Isaac Villalta. Isaac Villalta. Dio 3 nombres de equipos que tienen muchas posibilidades, que tienen supuestamente las condiciones, pero aún así no las tienen. Limón, que es uno de los equipos tradicionales, lógicamente Aunque históricos. Ahí, o sea, tiene... Está, económicamente creo que no está tan fuerte, porque de los que dijo creo que Escorpiones sería. Escorpiones, el otro y que aún así dijo, sí, Guadalupe nombró, fue. dice, pues, yo creo que por eso los nombró a los 3, porque son los que tienen las mejores condiciones, Sí. pero aún así
tienen pero sus no sé problemas. si Limón tenga hoy las mejores condiciones, porque no puede ni siquiera jugar en el Juan Gobán. Por eso lo nombró, por tradicional. Sí, tal vez porque tiene la estructura, la y historia de eso. afición. Igual creo que... Guadalupe no está jugando en su estadio. Bueno, y Escorpiones dice que hay que hacerle muchas remodelaciones. Pero muchas Escorpiones tiene, por lo menos para ser un equipo de segunda división, tiene patrocinadores fuertes. Es que está muy bien respaldado. Y está muy bien respaldado. El Creería tema no que es, de el los tema tres... es tener las instalaciones. Sí, pero bueno, tienen las instalaciones del Polideportivo de Belén. Sí, que que en su si momento subiera también, tienen que hacerle algunas pero algunas sí, digamos, mejoras, creo que es el pero que tiene las condiciones de los económicas mejores, en todos sentidos. infraestructura. Jicaral. Jicaral también. También, sí, puede ser. Sí, yo creo que son como 4 o 5. Pero lo hemos hablado muchas veces. Escorpiones tiene detrás esa ferretería tan importante, Jicaral tiene esa cadena enorme de supermercados. Tienen que haber detrás un respaldo económico. Sí. El tema que deja Robert ahí, la nota, tiene que ver con ese ofrecimiento que le hicieron. En el pasado reciente lo llamaron y le dijeron, le ofrezco la dirección técnica de este equipo, pero con la condición de que en ciertos partidos nos sentemos antes de, en 2 platos, para que no ganemos. Sí, para que esos partidos, esos equipos, digamos esos que es lo que partidos tiene no que los pasar. vamos a ganar, ya sea que ponga seguro juveniles o sea, es muy grave y habla de la situación tan, qué decirlo, tan preocupante que se vive en el ascenso. Sí, Porque ya él lo venía marcando. Él Bueno, tocaba el tema de Golfito, que en su momento pues desapareció. El valor también que tiene para decirlo. Sí, aquí pone ¿Por qué? también, aquí escribía, perdón, Maridón, y ya no me dio tiempo de hacerle la pregunta, porque decía don Gilberto Espinosa que por qué en su momento no lo denunció ante las autoridades, o no se lo dijo a alguien. No sabemos, tal vez Leo le podemos decir que le haga la consulta. Puede ser que lo haya hablado. Puede ser. Pero también luego tenés que tener las pruebas, ¿verdad? Exactamente, es que hay temas bien complicados, porque después está la palabra tuya contra la de la otra persona. ¿Sabes? ¿Qué puedo decir? Y todo por llamada. Mejor me voy, exacto. Todo por llamada también. No, es preocupante lo que pasa en la segunda división porque vamos a ver, son el futuro de la primera, ¿verdad? O que por lo menos están luchando por entrar en primera división. Y también el valor que pueda tener Robert, porque así como también nos dice el oyente, hay que entender que a veces detrás de todo esto hay más allá, ¿verdad? Tiene. Peligroso, y peligroso. tiene. Ajá, peligroso. Más bien yo creo que el valor que también tiene para decirlo ya deja ver realmente el profesionalismo que también tiene y eso, el valor, ¿verdad? De poderlo hacerlo público. Porque tal vez a veces es, por ejemplo, el hecho de que sí, ¿por qué no lo denunció? Pero como ahorita decíamos, creo que si todo se hace por llamada, todo se hace por debajo de la mesa, es muy difícil comprobarlo. Y también te estás metiendo en una bronca que mejor... María, Sí, ¿verdad? pero- Por miedo, por y miedo. si uno hurga, si le pregunta a cada uno de las personas que juegan en segunda división, en algunos equipos, hay historias e historias. Sí, Pero claro. el tema es cómo comprobarlo, ¿verdad? Te pueden decir, mira, viera qué raro, en ese momento pasó esto y esto. A mí me pareció muy sospechoso, me pareció muy raro, pero no hay forma de certificarlo, de probarlo, y por eso es que mucha gente no se arriesga a denunciar o a decirlo, dice, porque ay, ¿qué gano yo o qué puedo hacer con esto? Ya teniendo pruebas que si hay alguien que le corresponde hacerlo, son las entidades que han escuchado ya mucho ruido, y entonces dicen, no, esto es un llamado a atención, vamos a tener que profundizar y no simplemente a la distancia dejar que pase, porque sí es bastante complicado, hay muchas historias. Porque pareciera Sí. que además es como la punta, ¿verdad? Del iceberg, y abajo hay muchísimo más. Un detalle que comentaba ahí Robert con el tema de las canchas, y me lo decía un amigo limonense, porque realmente es limonense. El otro día jugó Limón Black Star como visitante ante Acerrí en el estadio de Vuelta de Jorco, el estadio municipal, creo que se llama Arabelo Fallas. El estado de la cancha, Sí. pero ni en Linafa, con el respeto y el cariño que le tengo a Linafa, o sea, es lamentable cómo permiten que, y no es nada contra Cerrí, pero que se juegue en ese estado y no permiten que Limón juegue en la gramilla del Juan Gobán. O sea, Es- se los es digo la verdad, o increíble. sea, está mejor
está mejor la de Juan Gobán. Lejos, está mejor la de Estadio Juan Gobán. Eso parece, vea, si usted... Es que ahí no se puede jugar ni un partido de tercera división, con todo el respeto lo digo. Por lo menos en este momento. En este momento de la cancha. Lo seco que está hombre, todo, el clima y todo. Es que yo vi la cancha, las fotos y es terrible. O sea, y el que se barre... Ahí hay injerencia de las autoridades. Ahí tiene que ser alguien que tenga fuerza y poder como para poder habilitar esa cancha y no la del Estadio Juan Gobán o cualquier otra. Porque si ninguna de las canchas, del resto de las canchas, tiene las condiciones, ese estadio de Acerrí tampoco. Sí. Pero es una realidad que no solamente pasa en segunda, en primera ha pasado también. ¿Cuál era el estadio que no tenía iluminación? El de Guanacaste. Jicaral no tenía el Chorotega no tenía, yo creo, en su momento. No tenía, ya tiene, sí. Y ya tiene, y creo... Bueno, en primera ha mejorado. Sí, en primera ha mejorado, pero en su momento el simple hecho de permitir hacer partidos de primera división en ese tipo de canchas que no cumplen con todas las condiciones, y entonces ahora, como ya se mejoró en primera, en segunda, pues lo dejamos ir. Sí, y no realmente le damos la importancia que debería tener las los canchas. criterios para elegir por qué una cancha sí y otra no. Y es un país que vive del fútbol. Es un país que el principal deporte es el fútbol y todo debería estar como tal vez en mejores condiciones. En ese caso en específico es porque las personas que tienen la autoridad y que pueden decidir tienen el poder y lo utilizan a su favor. En ese caso en específico de Acerrí. Porque esas remodelaciones, ese estadio supuestamente lo hizo un miembro del comité, una autoridad grande de la segunda división. Entonces, para mí eso es utilizar el poder, ¿verdad? Como, ¿cuál es la palabra esa? Sí, cuando yo me aprovecho de mi posición y de mi... Oportunista. Sí, porque ahí sí permiten ese estadio que no reúne las condiciones nunca para jugar en segunda división, y otras en otros lados sí pone trabas. Eso quiere decir que esa persona, como tiene el poder, lo hace. Sí, y no nos vayamos tan allá. Por ejemplo, la cancha ahorita que no se puede utilizar, pero la cancha del Carlos Ugalde es fatal. También la de San Carlos. En su momento la de Liberia estaba desastrosa. Por Ahorita eso es que están jugando se ha recuperado. En Guapiles. En Guapiles, sí. Sí, pero aquí el tema es ese, porque está bien, la del Juan Gobán ya cumplió su vida útil y todo lo que sea, pero aún así está mejor. Está mucho mejor que la de que esa de Vuelta de Jorco. La Estadio Juan Gobán o el mismo, ¿cómo se llama? El otro, bueno, el otro Uruguay. Ok, también el Labrador. El Labrador. Sí, que no le están permitiendo jugar ahí. Si usted no puede jugar ahí, está bien, porque no tiene las condiciones, no puede jugar acá en Limón porque no tiene condiciones, tampoco se puede jugar en Acerrí. Es que eso daña la vista a uno. Imagínense para los jugadores, en serio, el entorno, el ambiente, el estado de la cancha. El producto como tal, Roy, cuando se quiera vender, por ejemplo, si haces una transmisión ahí en esa cancha, 12 de mediodía sin... De ahí da para que no estuvieran como atentos, ¿no? Como decir, si se para Messi o Cristiano y se fue, pues viene peligro. Tal vez se confió hasta en el armado de la barrera. Sí, aquí vemos los números de Vinicius. Por ejemplo, Vinicius ayer en pases precisos tuvo un 64%, 14 de 22. Luego dice que tuvo recuperaciones 5, pero entradas conseguidas 0, y en duelos terrestres solamente tuvo un 20% de efectividad. En goles, asistencias totalmente nulo, disparos al área, la puerta 0, y disparos fuera del marco en 2 ocasiones, y jugó los 90 minutos. Fue un partido en olvido para... Sí, bueno, en general yo creo que los de arriba, Junior, porque el primer tiempo el Madrid lo controló. La verdad es que si uno vio solo el primer tiempo, luego le cuentan que perdió 3-0, dice ¿qué te digo? Pasó. Vinicius y Rüdiger fueron los dos jugadores con menos puntaje para este partido. Rüdiger tuvo un 5,5 y Vinicius un 5,9. Bajos, la verdad. Y casi que todo el equipo del Real Madrid tiene números bajos. Los únicos, Modric con un puntaje de 7 y Mbappé también de 7, pero el resto todos fueron menores. ¿De qué depende que Vinicius, por sus características, pueda destacar? Por ejemplo, si tenemos a Neymar, él puede generar sus jugadas, se puede hacer un tiro libre, que Vinicius no tiene pelota quieta. Yo digo que los cracks
los cracks tienen pelota quieta y los hacen distintos. Casi todos tenían esa Y cualidad. Vinicius no. Vinicius no tiene pelota quieta, no es Sí, una de Sí. sus- es desequilibrio en velocidad, Sí. pero no ayer. tiene Sí, esa Ayer pegada. no. tiene esa pegada. Lo que quería comentar con el tema del Arsenal, viendo unas tomas del entrenamiento y unas fotografías de agencia de lo que fue la práctica en estos días antes de este partido, veíamos a Elian Quesada, el futbolista costarricense, estuvo entrenando antes de este partido con el Madrid, con el primer equipo del Arsenal. Él juega en el, que viene a ser el U21. Sí. Y yo me ponía a pensar, bueno, realmente el viaje que debería hacer Miguel Herrera no debería ser a Inglaterra, a Londres, a sentarse con Elian y ver si él realmente quiere o no, que esa es la duda que tenemos todos. Lo de Keylor yo creo que se soluciona por una videollamada y lo que tenga que hablar luego con Maroto, que lo hablen por aparte. Pero Sí. no deberíamos de ir a buscar a este muchacho que Sí. está bien, es un proyecto pero es lateral izquierdo, donde Sí. tampoco tenemos, no nos sobra mucho. Está ahí en la cantera del Arsenal, con lo complicado que es ahí ganarse un campito. No deberíamos de ir más bien a buscarlo a él. Bueno, pero Sí. eso se ha dicho no sé cuántas veces. Todos los técnicos, ninguno va por Elian Quesada. ¿Pero por qué? Sí. Todavía antes yo diría que tal vez estaba mucho más joven. Pero en este momento... Pero igual, en habría ese que momento también- hay que ha- crear habría- el sentido de pertenencia. Habría Mari. que también preguntarle a Elian Quesada y a sus representantes, que me imagino que son sus papás, qué condiciones está poniendo para llegar a selección. Pero No, para, si quiere o no, no, porque sí Sí. tiene agencia. por eso, pero yo digo, pa- entonces el técnico de la Por eso, selección, es que no... sé por qué una te lo cosa es digo, que o sea, busque, es el por qué hay que sí, ver que las dicen que él no, condiciones que no está tiene Elian convencido, que Quesada. no quiere. Ujú. sí, yo digo que había en la federación debe existir ese puesto. Y muchos dirán, no, es que ese puesto de ahí no se utiliza siempre, pero debe haber una figura haciendo ese scouting y haciendo los contactos para precisamente tener esa cercanía. Mira, está aquel señor, muchacho Elian, que está, sí, el número es este, los padres son estos, hay que ir a hablar, ya sea el presidente o el entrenador o alguna persona que cree ese vínculo y vaya a saber cuál es el estatus de la persona. Mira, hay uno que está jugando allá en Noruega y es buenísimo, dicen que tiene esta característica. Vámonos. Y convocarlos a las selecciones. Por eso, no, ahí el tema sería ver si es que como aparenta es que él no quiere, Ujú. pero creo que es una pregunta mínimo para Osael o para Miguel Herrera, porque ya tiene 20 años, tampoco estamos hablando ya Sí. de 16, 17, o sea, ya Bueno, pero es es un que ¿Por futbolista cuál puede que está- optar él? ¿Cuáles son las Es que solamente él la tica y la- él nació en Londres, Ujú. podría jugar con Inglaterra, Con Inglaterra. podría con jugar con Costa Rica y creo que tiene una Yo creo más. que hay Sí, una, tiene por una eso hay más. una tercera. Tiene una más, pero ahorita no Creo recuerdo que, cuál era creo la que era otra. Irlanda, una de las dos No era- Irlandas, me parece, sí. por el lado de la Sí. mamá. Pero yo digo, bueno, por lo menos vamos y hoy Ujú. o comuníquense Claro. y entonces digan, no, miren, ya hablamos con él y no quiere. Sí. O sea, me parece esto más importante Yo creo que sí lo habían hecho. para un tema, un viaje. Sí, entiendo, pero que sea esa que es más, es viable, es más necesaria que cualquier otra. No, y aparte ir a verlo, Ujú. que lo vayan a ver en los partidos del U21 del Arsenal, porque también hay que decirlo, está jugando poco. Yo revisaba los datos y esta temporada, este año ha jugado muy poco en el U21. Ujú. Habrá que ver la razón, no ha estado lesionado porque simplemente aparece como no convocado. Hasta el último partido que fue, que estamos, el 7 de abril, que jugaron con el Derby County, ese día lo convocaron y fue suplente. Pero en los partidos anteriores, que fueron 10, no fue convocado. Pero lo extraño es que no se ha convocado, pero entrene con el primer equipo. Habrá que ver si se mantuvo entrenando todos esos días o empezó a entrenar ahora. ¿Verdad? Eso es también por necesidad. A veces le falta, Sí, necesita un un jugador lateral que sí. y... Pero bueno, tampoco no- digo que es que vaya a ser la salvación de la selección, pero es un muchacho que con 20 años juega ahí, entrena con el Arsenal, Ujú. lo que hablamos de Warren, lo que le suma entrenar con el primer Claro. equipo del Valencia, imagínate a este muchacho. Sí, está creciendo mucho. Pero cuando uno va, normalmente cuando sube algún muchacho a entrenar, aunque sea para relleno o para cumplir, se envía a alguien Sí, sí. que quiera. Sí, porque sonó feo lo que dijiste, relleno, pero sí, no me van a mandar a mí, o sea, mandan a alguien que tenga la... Exactamente, aunque que vaya tenga la relleno. posibilidad
Entonces, mira, no sé, Pedro pidió creo que tiene... un jugador, sí, enviamos a y no enviar al que está allá en el fondo y que no tiene posibilidades, porque la idea es que el técnico del primer equipo lo conozca y que le pueda dar el chance. Envían a uno que tenga la posibilidad de jugar en el primer equipo. Sí, pero ese punto sí es súper válido, porque también ahorita en laterales no la estamos viendo bien. Sí. Y yo creería que si quieren hacer también un cambio generacional, que bueno, que también se le puede dar el beneficio de la duda a Miguel Herrera, ¿verdad? De que no conocía a ninguno del país, algunos, como Francisco Calvo, Keylor Navas, Joel, Gerson, y que se ha venido un poquito adaptando a esta nueva selección nacional, pero sí sería bueno que busquen, porque tiene que haber un archivo de muchos jugadores que han visto que tienen la posibilidad de nacionalizar. Acordate que lo presentaron una vez y habían no sé cuántos alrededor del mundo. Existe, pero bueno, ya eso es otro tema administrativo que mejor, ¿verdad? No digo más, pero porque sí. ¿Quién es ahora el encargado de eso? Digamos, ¿debería ser Hierro? ¿Quién sería? El de darle este seguimiento. Tampoco creo que sea el técnico como tal. ¿No? Por el momento, que yo sepa. Sí, debería ser Hierro, ¿no? Sí, puede ser Hierro y tener ahí un subalterno, ¿verdad? Porque él tiene que estar atento de todo, pero hay una persona específica que lo tienen todas las selecciones, todos los países del mundo, específica en Estados Unidos existe. En El Salvador es por eso que hay tanto jugador de Estados Unidos, de universidades y eso, que vienen a formar parte de la selección. Sí, mira, hablemos con aquel. Lo mismo pasó. Un día voy a traer a don Arnold Ramírez. Don Arnold Ramírez es un tico que tiene, bueno, hoy tiene casi 80 años, 82 me dijo. Y él se fue para Estados Unidos, se graduó, y casi todos los jugadores, esos suramericanos y universidades, hablo de Tabaré Ramos, de Claudio Reina, hablo del Diablo Echeverri, de todos esos montón de jugadores, él los tuvo y los conoció. Y cuando empezó el tema del Cosmos, de Pelé y todos, él fue el que él lo recibió en Estados Unidos. Entonces él tiene todos esos contactos y él dice, Roy, a mí me tocó hacer una selección en Estados Unidos con todos los jugadores de Puerto Rico, de Perú, ahí fue donde conoció al Diablo Echeverri y todos estos. Eso lo hacen desde tiempos memorables, ¿verdad? Entonces yo creo que eso se podría dar todavía. Sobre todo en países como el nuestro, que son pequeños, donde tampoco hay tantísimos futbolistas. Me acuerdo, por ejemplo, de un jugador que se llamaba Damián Rivera. Ajá. Él estuvo en Esperanzas de Toulon. ¿Eso fue en el 2022? Sí. No, 2023. Pero era el que estaba ahora en Revolution, New England, algo así. Sí, creo que sí. Pero Damián Rivera tenía varias nacionalidades, una de ellas la tica, se nacionaliza, puede participar con la tricolor en las Esperanzas de Toulon, y hoy por hoy juega en Guatemala. Tenía la opción. Hoy por hoy está dentro de las selecciones menores de Guatemala. Y era tan bueno, porque esa es la otra, a lo mejor no era tan bueno. Pero ¿cuántas posibilidades le dieron? Creo que sí vino aquí a selección, me acuerdo que vino, incluso estuvo como sparring. Pero no le dan ese seguimiento. Sí. Decíamos al inicio del programa lo de la FIFA, la Comisión de Apelación de la FIFA, que dio a conocer hoy, miércoles, un extenso comunicado en el que anuncia que Pachuca y León, eso es lo que todos sabemos, pues ya la FIFA lo dice, ¿verdad? Como que empieza a aportar más elementos. No cumplen Pachuca y León los criterios definidos en el artículo 10.1 del reglamento para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Y dice que la Secretaría General de este organismo será la que decida el club que podrá ser admitido finalmente y cómo se sustituirá al Club León. Dice, por la zona de cobertura, suscríbase al 7070-4205, infórmese primero y mejor con Diario Extra. Hoy veíamos una nota lo hablábamos en la previa de la cantidad de técnicos que han tenido Alajuelense, Saprissa y Herediano en los últimos 10 años. Y realmente creo que no existe como tal una receta para el éxito. Cuando hablo de éxito me refiero a títulos, porque luego hay un montón de facetas más en las que un club puede ser, puede estar trabajando bien. Pero si nos centramos solo en títulos, creo que no hay una receta
Porque uno que piensa, y siempre defendemos aquí los proyectos, que te dejen trabajar, Los que haya procesos. continuidad, el proceso, que si arrancaste mal, que los técnicos siempre dicen, ¿cuánto tiempo necesita usted como para implantar su idea? Y algunos dicen 6 meses, 1 año. Bueno, que se les deje trabajar. Hay clubes que lo hacen y tampoco eso se ve traducido en títulos. Y hay otros que cambian y también a veces tienen éxito. Me llamó la atención porque no pensé que fueran tantos los técnicos de la liga en los últimos 10 años. En los últimos 10, estamos hablando del 2015 a la fecha, Alajuelense ha tenido 22 entrenadores. Puchis. Ha Con- repetido, ¿no? Sí, hay algunos que han repetido, y ahí digamos que no están contándose los interinos que duraron un partido, Sí, sí. pero 22 es mucho y ha ganado solo un título. Evidentemente los técnicos que más tiempo han estado, Carevic es el 1 y el 2, porque en su primera etapa es el que más estuvo, en la segunda sería el segundo, y Guimaraes ya es el tercero en cuanto a cantidad de días al frente. Préstame y ha ganado solo un título la liga. Pero que para la liga no ha sido efectivo, pero para otros clubes sí. Y que me Sí. imagino que tienen una misma, parecida, o tal vez un poquito mayor, cantidad de cambios en la dirección técnica. Realmente al que le ha funcionado, creo, el que va más a lo que todos creemos que es lo mejor es Saprissa, en cuanto a la cantidad de entrenadores, Sí, en la sostenibilidad, en el títulos. tiempo. Sí, porque tuvo Saprissa en los últimos 10 años, tuvo 15 entrenadores y ganó 12 títulos. Son muchísimos, ahí estamos hablando de poco más de un título por año. Sí. Y la fórmula esa le ha dado réditos al Saprissa. Y la otra fórmula de quitar técnicos y poner le ha dado réditos al Herediano. Yo diría que sí, porque tiene el doble de entrenadores Herediano en ese tiempo, 30, o sea, el doble que Saprissa, y ganó 7 títulos. No está tan lejos en cantidad de técnicos con la liga y lo supera ampliamente en campeonatos. Entonces, como siento yo que tampoco te garantiza. Y la línea, perdón, Pedro, y la línea del Saprissa ha ganado ¿cuántos? Bajo esa fórmula 12. de 12. Son muchos. Y de ahí sí, yo digo que entonces esa es la correcta. Cambiar así. O que se... No cambiar, dice de Luis. sostener, más bien, de sostener. sostener a un Saprissa, sí. técnico, de darle chance, de darle continuidad, ¿verdad? Ninguna es como infalible, como dice Pedro, pero de ahí al tener más títulos, se puede decir que es como lo más acertado. Después vendrá lo del otro, del Herediano, que también ha ganado de la otra forma, ¿no? Sí, que al final suena medio absurdo, pero al final es lo lógico. De Saprissa también pudo sostener tanto tiempo a esos entrenadores porque ganaban. O Porque tal vez estamos ganaba hablando porque de- lo sostenía. Es que también por eso. Carlos Watson fue el que más tiempo estuvo en estos 10 años. Y ganó. Estuvo 796 días. Estamos hablando de poco más de 2 años. Sí, 2 años y algo. Y de ahí ganaba. Si tal vez no se le hubiera dado, lo más probable es lo que estamos viendo ahora con Saprissa, que ya se le fue Vladimir, se comió muy rápido a Yácone y ahí está Chope buscándola, y si no se le da, posiblemente vayan a variar. Entonces Sí. también, que creo que en la liga al final es lo que termina pasando. La liga tiene muchos técnicos, pero si se ponen a ver, ha tenido procesos largos con Carevic, 2, Sí. y ahora están De hecho, prendiendo acá- con Guima. Te los voy a repasar. El que salió en el 2015 fue el Macho Ramírez, Sí, Oscar que Ramírez. venía de ganar todo. O sea, que Todo. fue... Luego llega Hernán Torres, el colombiano. Luego ¿Cuándo Javier, se va, Oscar? En en el 2015. 15, a partir de 2015 llega Hernán Torres. 2016, Javier Delgado. 2016, José Yácone. 2016, Wilmer López. Claro, en un año, 2016, 4 Fariña. Por eso parar un momento ahí, por eso digo, cuando no se te dan los resultados, ahí es mucho más difícil confiar. Porque Sí. ¿cuántos llevó ahí en un año? 4. 4. Sí, pero lo que hay que ver, Pedro, Mari, es que en un año, ¿cuántos títulos se están jugando? O sea, ¿por qué cambiaron? 2 títulos. 2. ¿Sí? ¿Por Y qué lo cambiaron cambiaron 4 tantos veces. técnicos? Allá con él lo echaron muy rápido de la liga. Sí, no es que terminó el torneo, entonces no ganaste y te quitaron. Y te quitaron. No, hay algunos que ni siquiera les dio el chance de terminar el torneo te digo algo. para evaluarlos. Mirar en el 2017, Benito Floro. Y en el mismo 2017,
Wilmer López. Otra vez. O sea, después de un Claro, año. pero sin títulos, Sí, en esa sí, sí, sequía. Sin títulos. Luego, en 2018, Nicolás Dos Santos. Entre 2018 y 2019, Luis Diego Hernández. Nicolás Dos Santos. Y no solo eso, perdón, Mari, ahí en el medio tuvo a Rubén Israel, Sí, que ni llegó a dirigir. Lo presentaron, duró 5 días, nunca dirigió. y nunca dirigió. Ujú. Luego, 2019, tuvo Cristian Oviedo. Otra vez Hernán Torres. 4 años después. Y Andrés Carevic. Pero ¿a dónde se frena, digamos, ese desfile de técnicos? Con Carevic, Carevic. cuando gana el título. Por el Carevic estuvo del 2019 al 2021. Cuando Carevic pierde la final, que es prácticamente cuando a Carevic lo despiden, llaman a Luis Marín. Luis Marín estuvo en el 2021 y luego en el mismo 2021 llaman... 52 días. Sí. Pero lo de Y ahí Marín, llaman a Rudé. ahí lo extraño, perdón, es que, vamos a ver, la liga ya había conseguido ese título, que era el que le El que permitía sí, romper sí. de alguna manera la sequía. Tuvieron demasiada poca paciencia con Marín. Claro, claro. 12 partidos dirigió. Yo Sí. creo que lo utilizaron, que ahí, porque se acuerda que decían que no querían técnicos nacionales, y entonces fue cuando a Marín le había ido bastante bien con Pero eso es lo San que yo... Carlos, lo pusieron y no le dieron el chance. La tolerancia fue Nula. menor, era como ponerlo como decir, lo pusimos y no está caminando. ¿Cómo va a caminar si tiene 52 días apenas? Dele chance. Bueno, el caso de Rudé, que Rudé estuvo más tiempo que Marín. Y no ganó nada. Y no Ujú, ganó nada, bueno. por ejemplo, que fue el que le siguió. Luego Fabián Coito en el 2022, Martín Arriola en el 2022 Martín Arriola. y en el 2023 regresa Andrés Carevic, Que Ahí no le donde tuvieron, estuvo- ahora sí que la tolerancia fue menor. menor, ¿verdad? Con relación Bueno, Estuvo un año. dirigió Sí. sí, 472 días, más de un año. Dirigió Sí, 79 poquito. partidos, pero sí, como no ganó, Chao. digamos, no ganó el campeonato nacional. Porque Pero sí ganó terminó el torneo. No, No. cuando lo echan Es que a eso es lo la que yo última me vez refiero. no, lo quitan cuando pierde aquella serie Sí, con el y ahí New es donde England. ponen otra vez a Martín Arriola. Sí, es que yo digo, Pero un partido. Pero un partido, porque que ya después vamos ya a ver, llegó yo no Alexandre contaría Guimaraes. los que fueron un partido, porque siento Sí. que son interinatos muy cortos. sí, sí. En Saprissa, digamos, hay Martín varios de- Arriola fue interinato casi que Sí, las sí, veces sí. que estuvo. Sí. El caso, algunos casos de Wilmer creo que también, uno de los casos de Wilmer creo que también fue interinato. Entonces, bueno, es que yo digo que no se puede valorar que se quiten porque no ganaron, porque ni siquiera les dieron chance a terminar el torneo. Hay otras razones por las que no les permitieron finalizar el torneo. Ahora, si terminó y lo quitaron, dice, no, lo quitaron porque no logró el objetivo. Venga otro, sí, lo quitaron porque no logró el objetivo, que era campeonizar, pero los quitan en el medio de todo eso. sí, sí, sí. Es raro, ¿no? Sí, porque estaba aquí analizando algunos nombres, porque digo, a veces los puedes quitar porque el equipo es un desastre y no pasa nada, o sea, tendría cierta lógica. Me acuerdo lo de Coito, por ejemplo, pero lo de Hernán Torres, la verdad es que apenas dirigió 17 partidos, fue muy poco, Sí. y también lo quitaron rápido. Bueno, Hernán lo de Torres, Marín, que ya había estado también. y Hay que ver si repetir. estaba en zona de clasificación o no y todo sí, eso, ¿no? sí, sí, Pero sí. sí, es extraño. Sí, que Bueno, la- y el caso de Herediano, porque Heredia yo creo que ha sido el que más técnicos ha cambiado, por lo menos en la... no, la Heredia es, última. ¿De qué? ¿Del 2015? sí, los últimos 34 10 años, dijo. ha tenido 30. 30. Lo que pasa es que ahí, por lo menos en la nota, no se contaron unos interinatos de Pablo Salazar, de Sí, Víctor sí, sí. Núñez, que fueron un partido. Ujú. Igual en Saprissa no se contaron los de Marco Herrera, que tuvo 3 interinatos, pero 30 técnicos en 10 años, de ahí vas Pero muy a 3 repetitivo. técnicos por año. Por ejemplo, en Heredia, en abril del 2015 llega Odir Yaques. Él estuvo hasta junio del 2016, o sea, estuvo un poquito, año y 2 meses, Y ganó. tal vez. El mago Odir. Más Oye. respeto, por favor. Ojir. El mago Odir. Hay una historia con Odir, dice. Ojir con D. Así hay que pronunciarlo. Es que dice, estaban en el en el aeropuerto, entonces le están tomando a los datos y la muchacha le preguntaba a Odir, ¿cómo se escribe? Decía Odir, como habla en portugués, Ojir con D. ¿Cómo? Ojir. Decía la muchacha, Ojir con D. Toda Bueno. asustada, dice, ¿cómo Ojir con D? Lo pronunciaba, estaba toda asustada la chaval. Bueno, luego de Odir Yaques llegó Hernán Medford,
Que Medford estuvo un poquito, bueno, año y Medford medio. creo que fue el que más estuvo Sí, en año y Heredia. medio. En estos últimos 10 años fue el que más duró. Y repitió, ¿no? Y Sí, también repitió. Luego ya ahí ya llega Jafet Soto en el 2018. Ya lo había hecho antes, en el 2012, Jafet como director técnico del Herediano. Pero ya en el 2018 estuvo un torneo. Luego viene Jaime de la Pava, que estuvo de julio del 2018 a septiembre del 2018. O sea, nada, un paso por Herediano. Luego llega One Chop, que One Chop tampoco estuvo absolutamente nada, porque estuvo del 14 de septiembre del 2018, y escuche bien, Roy, 17 juegos, ¿cuántos fue? O 7, 8, por ahí, ¿no? no, porque estuvo del 14 de septiembre del 2018 al 21 de octubre. Mes y una semana, Sí, como el Pablo. Club Sport Herediano. como 9 juegos. 8. Luego vuelve Hernán Medford. 10 partidos. 10. Vuelve Hernán Medford, ahí estuvo también una temporada. Regresa Jafet Soto. Luego ahí donde llaman a José Yácone, que es el que tuvo también bastante tiempo con el Club Sport Herediano, porque estuvo desde septiembre del 2019 a junio del 2020. Menos de un año, pero Para Heredia era mucho. para Heredia era mucho. Luego regresa Jafet Soto, después de José Yácone. Viene allá ahí Fernando Palomeque, que sí estuvo Palomeque. un mes. Palomeque estuvo un mes, más o menos. Luego el interinato de Pablo Salazar, Luis Marín. Bueno, es que son un montón de nombres. David Patiño, que David Patiño estuvo 2 meses. Justin Campos, que estuvo de septiembre del 2021 a febrero del 2022. Regresa Jafet Soto, que Jafet Soto ya estuvo también una temporada, y luego regresa Hernán Medford otra vez. Pero ahí es donde yo me pregunto, Hernán Medford regresa al Herediano, sabiendo, ¿verdad?, el tiempo que le ha dado la oportunidad, y esta vez que regresó, estuvo de mayo del 2022 hasta noviembre del 2022. O sea, ninguno de esos duró un año. En todas las veces que llegaba no duró ni un solo año. Y es Hernán Medford. Si es la pregunta sería, ¿por qué volvería Hernán? Ya Y por yo- tercera vez. yo ¿O digo ¿Por que- qué volvería una cuarta? Sí. Sí, esa fue la última. Luego viene Heiner Segura, que Heiner Segura estuvo por ahí de 4 meses. Jafet Soto regresa. Luego viene Justin Campos, que Justin Campos estuvo de abril de 2023 hasta diciembre, finalizando el torneo. Y aquí es donde viene, que para mí ha sido uno de los mejores técnicos, y aquí es donde yo digo que tampoco me explico cómo se da la salida de este entrenador, y tampoco me explico cómo se da la salida de Alexander Vargas. Héctor Altamirano. Sí, todavía Piti. Altamirano, digamos Para que lo mí el dejaron Piti- terminar y perdió la final. Sí, Vargas no, lo están cortando mucho lo están antes. cortando mucho antes, pero el Piti para mí no era un mal técnico. Acá llega Walter Centeno, que tampoco duró nada, llegó en julio, se fue en agosto. Luego regresa Jafet Soto, que estuvo de agosto a diciembre, cuando queda campeón Heredia. Llaman a Alexander Vargas, 4 meses como ya sabemos, y a partir de este momento Jafet Soto es el Que nuevo lo de Jafet se disparó, los interinatos de Jafet se dispararon en estos 10 años, porque antes del 2015 solo una vez había estado En de el interino. 2012. Ahora ya se volvió más bien en lo habitual Lo habitual. que entre Jafet. Ahí- ¿Será por cábala que Soto Molina yo no sé, toma esas decisiones? Pero ahí lo No sé. único que respalda esa inestabilidad y esa intervención, que al final que casi lo creo yo que es o sea, no aguantar, apenas sentís que algo se te sale de control, intervenís y cambias, es la cantidad de títulos, es lo único. Porque ¿Que no después qué? no- ¿Perdón? lo que salva, digamos, esta inestabilidad, ese desfile de técnicos, esa dirigencia que interviene a cada rato son los títulos, Sí, porque sí, si sí. no sería inmanejable Ahí una le cambia situación la así, con justificación, una sí. empresa con un gerente nuevo Sí. cada 3 gerentes por año se tira Heredia Sí, sí, sí. Sí, y lo sustenta con los títulos. con ¿no? los títulos, porque es lo único, sería lo único. Sí. ¿Y qué más? Bueno, ¿tenías algo más, Mari? No, lo que yo iba a decir es que al final yo creo que esto del Club Sport Herediano es algo a nivel mundial, yo creo que es algo que solamente en Heredia pasa. Habría que Bueno, lo de Jafet, investigar. Sí, lo de que Jafet. te echen técnicos a cada rato pasa en todo lado, pero que sea el tu mismo el que viene y presidente, viene. Sí, ajá, sí. que tu presidente Sí. sea el que se coloque como director técnico y que asuma, y que es un proceso que para mí nunca ha cortado. Nunca ha cortado. Jafet tiene ya como 4 o 5 años seguidos de ser director técnico,
y darle como esas... Bueno, entonces más bien tiene un proceso más largo que todos Por los eso demás. que sos. Es que es por la figura que es y porque es director técnico. Yo no sé en qué país era que el presidente había bajado y tomó las riendas del equipo. En Turquía pasó. Sí, Es pero que no, depende de la pero no figura del tenía... técnico, y si son dueños también. Sí, pero puede ser dueño, puede mandar, pero no tiene el conocimiento. Lo que lo sustenta es la figura, es el que tiene el conocimiento, que es director técnico. Entonces, de ahí le es más fácil, ¿no? O está sustentado, ¿verdad? No es como que alguien vino y dice, no, yo mando aquí y yo voy a dirigir esto y no tiene conocimiento. Yo es que ahora no creo que el que llegue, uno le pueda decir, bueno, es el nuevo director técnico del Club Sport Herediano. Más bien yo lo vería como la nueva víctima. Bueno, esa es y una contar buena definición. cuántos meses se quedará ahí. Porque, por ejemplo, con lo que pasa con Vargas es la ilusión que él tenía de dirigir un equipo grande. No lo hizo mal. Y para mí es uno de los primeros técnicos que, ya con todos los que leímos, que lo retiran de su cargo teniendo buenos números. Por el caso de Hernán, creo que fue varias veces porque estuvo con varias pérdidas consecutivas. No, Hernán era porque perdía el título. Sí, también. La ganó, pero también cuando le tocó perder. Hay algunos de esos que ganaron y se fueron igual. También. Bueno, por lo menos, ¿verdad? No inmediato. Sí, no inmediato, pero al siguiente torneo empezaron mal, no sé, 6 fechas y adiós. Sí, 1:00 p.m, 28 minutos. Gol del Barça, cualquier cosa. ¿Cómo va el Barcelona, Mari? El Barça va ganando 1-0 con gol de Rafinha, el brasileño. Rafinha. ¿Y va cómo está ganando. el otro partido? Porque está jugando también Aston Villa y Paris Saint-Germain. Un partido. En cuartos de final, juegos de ida de la Liga de Campeones de Europa. Sí, por el momento el Aston Villa contra el PSG van al minuto 26 y van 0-0. Bueno, así están en todos los juegos del día en la Champions. Vamos a la pausa. 1:00 p.m, 28 minutos y ya estamos de vuelta aquí en Tiempo Extra. Sí, en la pantalla de Extra TV con Marisol Abarca, con Roy Myers. ¿Alguien sabe algo de Pablo Gavas? No, y no lo ¿Historias? hemos llamado. Ya me está preocupando porque ni historia sube y que para que Pablo Gavas no suba una historia. El hombre no quiere que lo sigan. Sí, o está sí, tal vez se dio dígalo. ¿Cómo? No, que tal vez se dio, como hablamos el otro día, de que ocupaba como un desconecte total. Desconectarse, claro. Porque si no, vamos a ver si tal vez mañana lo podemos llamar. Ojalá que a mí venga me con dijo, nuevos bríos. Llámame cuando quieran, podemos entrar en... Sí. Bueno, seguro por eso dice, bueno, aquí voy a jalar. Si me ven conectado me llaman. Que la pase bien, Pablito. ¿Cómo determinar si un jugador o una contratación fue un fiasco o un jugador es un paquetazo o no? Yo el otro día estaba viendo el partido de Boca en la primera edición de Argentina, jugaba de local con Barraca Central, un equipo pues modesto en cuanto a historia, aunque poderoso porque es el equipo del presidente de la AFA, el Chiqui Tapia. Él es el dueño de ese equipo. Y ahí estaba jugando Dardo Milok, el exjugador de Alajuelense. Y se mandó un partidazo titular ahí jugando como un doble 5, dos mixtos. Y antes ya había jugado también en Central Córdoba, en la primera de Argentina, y uno dice, bueno, si juegan en la primera de Argentina, aquí tal vez pudieron haber dado un poquito más, porque lo comparaba con lo de Nicolás Delgadillo. Delgadillo jugaba en Colón. Colón de Santa Fe es un equipo con mucha más historia, con una afición enorme que estos, que Barracas, que los equipos donde había jugado, por ejemplo, Dardo Miló, que había estado en Arsenal, en Gimnasia. Y bueno, no es que yo quiera defender a Delgadillo, porque ayer yo decía, hoy defender a Delgadillo hoy en día es prácticamente imposible. Pero a lo mejor puede ser a futuro, puede ser que llegue a ser. Ahora, hay tiempo como para dárselo. Ya, y algunos les alcanza. Mariano yo creo que ha contado que al principio fue difícil de adaptarse. Aquí vino Adonis Hilario y también cuando vino decían que era un paquete. Se fue para Guanacasteca, estuvo en Herediano, venía para Herediano, no le fue tan bien, creo que es así. Se fue para Guanacasteca. Ahí anduvo más o menos, vino a Saprissa, después se convirtió en ídolo. Entonces es un tiempo, porque no se pueden olvidar de jugar los jugadores, valga la redundancia. Solamente que tienen que tener como
¿qué es? Hacer clic en el entorno para adaptarse como figura, porque ¿cómo explica uno que un jugador le vaya bien acá y después acá no, y después allá sí? Yo digo que hay un montón de aristas que hacen que usted se adapte y pueda demostrar las condiciones, no sé, que el técnico lo respalde, que le dé la confianza, tan sencillo como eso, como que también encuentre, yo creo que eso ya lo he contado, lo de el Cholo Simeone con Jackson Martínez. Sí. ¿Verdad? La estaba rompiendo Jackson, se lo lleva el Cholo y no le va nada bien, y dice Cholo, en ocasiones yo me siento culpable o creo que soy culpable porque no le di las condiciones para que él se pudiese adaptar y se va para otro lado y la rompe. Entonces, yo digo que es un tema de adaptarse si ha demostrado que tiene condiciones. Sí, también si el equipo El juega entorno. para vos. Porque, El por momento ejemplo, del equipo y nosotros... todo O tiene anda razón, bien el Mari. equipo O anda también. bien el Sí, equipo, sí. porque, por ejemplo, en su momento Cartaginés, ¿para quién jugaba? Para Marcel Hernández, para que las bolas llegaran a Marcel. Entonces también yo creo que el jugador también se potencia del estilo de juego que tenga el equipo y donde él cabe dentro del equipo. Porque a veces nosotros criticamos a Brandon Aguilera, porque tal vez ya él es un 10 natural y en la selección nacional no hay un 10. Entonces tiene que adaptar a ese tipo de juego. Por eso yo también Pero- pienso que cuando en su momento Marcel deja el Club Sport Herediano, el Club Sport Cartaginés, hay un vacío en la ofensiva del Cartago y que inclusive el equipo se ve un poco mal porque ya no tiene a quién jugarle, digamos, en la parte del ataque. Sí, lo que pasa es que también, y le quería preguntar a Roy, porque sí, Marcel, lo que pasa es que Marcel desde que llegó No, sí, impactó inmediato, Ujú. digamos, tuvo un rendimiento importante, pero en este caso, vos como técnico te traen un refuerzo de afuera, primer entrenamiento, ya ese día lo ves y decís, si este puede tener algo, o es algo que se puede ir descubriendo con el tiempo. No, hombre, ya se va notando, a veces hasta con el caminado, no, parece mentira, pero así es, usted ve un chavalo caminando y dice, pucha, ese chavalo puede jugar. La pinta Sí. de jugador que llama. Y a Marcel, bueno, Chope, Pablo César lo había visto por videos y por todo, entonces dice, mira, tiene estas características. Inclusive lo vio en una posición de 10 a Marcel, pero dice, no, mira, este chavalo puede ser delantero fácilmente. Bueno, y lo puso delantero y ahí la rompió. Puede encontrarse Sí, lo que digo en es otras que, posiciones. o sea, porque pienso en Delgadillo. Ujú. Bueno, si ven, o sea, ¿por qué no puede demostrar? O tal vez en los entrenamientos sí lo hace, Sí, y se le sí. está costando ya cuando entra en la dinámica del equipo. Yo siempre digo que un jugador X tiene que tener, para poder valorarlo, mínimo 5 partidos. El otro día me decías que eran muy pocos. Vos, puede ser 5 partidos de 90 y tanto de minutos. Sí, por y lo menos titular 70 minutos. Sí, Cinco, ya decís es vos. que el rodaje. ¿Cuántos? y Ayer eso lo decía, ayer lo lleva- analizan. ¿Cuántos lleva Delgadillo jugados? Pero ¿Jugados? sí. O sea, en Eh, este creo campeonato, que- completos. Bueno, Completos completos digo, no. arrancando. No, yo creo arrancados que son no. muy pocos, son Son como muy 5 o pocos. 6. Pero, Roy, yo te iba a preguntar, ¿de qué depende realmente ponerle o entregarle un contrato a un jugador? Por ejemplo, en este caso Delgadillo. Ujú. ¿De qué depende de que yo llegue y diga, bueno, Delgadillo tiene muy poco rendimiento, no Ujú. viene de jugar, pero te ofrezco un contrato hasta el 2027? Sí, ¿De qué depende eso? Yo digo que el historial de él, si es un jugador joven, que es relativamente joven, si ha demostrado que ha jugado y lo ha hecho bien en una liga importante como es la Argentina, Ujú. y hoy está en una situación por alguna razón de que no está jugando, de que está libre, si él ha demostrado que ha jugado bien y usted puede, valorando que es un jugador joven, que puede rescatarlo futbolísticamente y en ese momento usted puede hacerle un contrato económico para usted, dice, no, esta oportunidad tengo que agarrarla, potenciarlo y ver la posibilidad de que pueda regresar, de venderlo o algo por su edad, ¿no? Como aprovecharlo. Y digamos, en esa situación en la que se ve envuelta Delgadillo, que son las críticas, que, bueno, creo que todos lo vemos, ¿verdad? Que tal vez ha tenido un bajo rendimiento con el cuadro morado y que inclusive ni siquiera es una de las primeras opciones para Chope. ¿Eso cómo se toma dentro de un club? De ahí depende mucho Más por de ser- él, del jugador. Hay que valorarlo al final
no el torneo, o sino al final cuando se regrese, si será ya termina siendo un paquetazo o termina siendo lo que espera el club, que tome el nivel por el que lo contrataron acá ahora. Y después es cada uno, Mari. Yo le decía el otro día lo de Guzmán y lo de el punta. ¿Cómo se llama el delantero? No, el negro. Sinclair. Es Sinclair, lo de Orlando. Cuando lo chiflan y eso, tiene que tener yo le puedo decir negro porque soy negro. No, pero me da risa porque aquí hubiéramos dicho otra cosa. No, pero él sí puede. Sí, pero él sí puede. Sí, yo sí, es el negro Sinclair. Aparte no pasa nada, Roy. Sí. Y depende de cada uno de cómo sobreponerse a eso, porque yo estoy seguro que sí, llega y le cuentan. Pero mira, Roycito, madre, se lo están pero comiendo en yo redes sociales. Si y yo le fuera están el dando. gerente, ¿verdad? Sí. O el presidente Saprissa, yo hablaría con el técnico para preguntarle cuál es la razón por la que no puede, por qué este jugador no puede tener varios partidos seguidos. Porque yo creo que todos queremos verlo, 5 partidos seguidos, a ver realmente si es que tiene algo. Entonces yo le diría al técnico, bueno, ¿qué pasa? No está entrenando bien, lo ves bajo físicamente. ¿Qué? Porque lo mínimo es verlo, si costó dinero y se trajo por varios Pero ahora años. también, no es una apuesta arriesgada el darle un contrato hasta el 2027 sabiendo que no tiene minutos. Yo creo que era un riesgo traerlo. Ahora, no creo que fuera un riesgo tan alto por lo que decía Roy, perdón, la edad, porque es un futbolista joven. 27 años. Porque viene, sí, 27, creo que está bien. Y porque venía a jugar en Primera Argentina. Eso sí, ahí el riesgo era que tenía casi un año o creo que 6 meses de que no jugaba. Pero posiblemente haya sido más riesgoso el fichaje de Mariano si lo analizas por de dónde venía. ¿De dónde venía? Nunca había llegado a jugar en Primera Argentina, venía a jugar en Bolivia, había jugado un equipo ahí bajo en Austria. Tal vez era un riesgo también, salió bien. No sabemos cómo va a salir Delgadillo, a lo mejor si agarra forma termina siendo un jugador importante. Sí, pero que siempre cuando traes de perder. afuera hay como un riesgo, pero se supone que buscas a alguien que tiene condiciones. Sí, en algunas de ahí se va a ir, les va a ir bien y en otras no tanto, pero siempre se valoran todas esas situaciones de las que yo hablé. Después dice, puchi, sí, de ahí no la agarró el hombre. Lo que pasa es que O también los clubes grandes, me parece, si van a traer a alguien, tienen que estar más cerca de la verdad, del convencimiento. tener más seguridad de que es un jugador que va a marcar diferencia. Sí. Porque ayer ustedes ponían en el programa los ejemplos de Paradela, creo, y de Yabón. Lo que pasa es que a ellos los trajo otro club, que se puede jugar tal vez, fue Santos, creo. Sí, Santos. Entonces, y todavía el Santos, usted se los trae ahí, Sí. si no sale, no ¿Y sale. se acuerdan del inicio de Paradela, de Yabón? Bueno, en el Saprissa. Sí. Pero lo que pasa es que ya fueron cuestionados. Sí, pero ya habían demostrado en Santos. Es a eso lo que yo me refiero. Si ellos ya demostraron, usted dice, hombre, este chavalo, sí, yo creo que cuando se recuperen o vienen en un buen momento. Pero al principio la gente decía, no hombre, Paradela y Yabón, no hombre, son para jugar en los equipos pequeños. Allá sí la rompían, allá sí jugaban bien, aquí no. De ahí después terminaron adaptándose y jugando bien. El problema con Delgadillo creo es que para la gente, incluso para nosotros, no hay como una referencia. Es que por eso... esa es la desventaja que vos tiene. podías por eso decir, yo te pero digo. Paradela volaba en el Santos. Pero es que y por eso Yabón. yo te digo, si a vos te ofrecen un contrato de 2 años a un jugador que no tiene ritmos, porque el Saprissa estaba seguro del talento que tenía Nicolás Delgadillo. Sí. Porque no creo que simplemente te dé un porque contrato si vos lo y- traes por un año y viene y es figura, te lo quitan facilísimo a la que sea. Sí, eso sí. Entonces yo creo que ellos tenían que Pero es estar una apuesta. convencidos, sí fue una apuesta. Es Es una una apuesta, apuesta. es arriesgada, pero yo creo que ellos tenían que estar seguros de que podía ser un jugador. Y esa es toda de la gerencia. Ahí es de la gerencia. Ahora, aquí haciendo un paréntesis rápido, ahora Isaac Villalta me escribió ¿Qué dice don Isaac? Sí. y me dijo, ya vamos pasando el cerro y por supuesto estamos escuchando la 92.3 FM, mándeme un saludito. Entonces le mando un saludito Saludos, a sí, nuestro saludos, querido, Isaac. que le decimos aquí Blanquito de cariño, pero se llama Isaac Villalta. Y otro paréntesis, el PSG y el Aston Villa empataron. Al minuto 35 lo abrió el inglés Morgan Rogers, al minuto 35 y el 40 Doué pone el 1-1 El empate para el París. Para ¿Están el Paris jugando Saint-Germain. ¿Quién es local? en el Parque de los Príncipes. Bueno, están 1-1. Están 1-1. Este es el primer juego No, de todos. no sería un buen resultado, ¿verdad? 1-1 en casa. ¿No? Para el París. Bueno, Uno cree, bueno, el Aston Villa. Y de ahí va a salir el rival de Arsenal de Arsenal o Real Madrid. o Real Madrid. Y ahorita el Barcelona se mantiene
1-0 con victoria del cuadro español por Rafinha al minuto 25 y van por el minuto 41. Saludos a Isaac y a nuestros compañeros, Leo Isaac. Sandí y Jorge López, Sassi. que Dios los acompaña ahí en el camino. Tengo por ahí una pantalla, creo que la teníamos, sí, legionarios activos. Anoche en Acción 360 hablaban del tema de Alajuelense, de la cantidad de grandes exjugadores de selección que han traído en los últimos años. Y se preguntaban quién queda de esa generación dorada como para pensar en que puedan regresar. Ahí los tenemos, el caso de Keylor Navas, el caso de Cristian Gamboa, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas. Realmente Keylor y Gamboa serían como los últimos de esa generación dorada de Brasil. Sí. Y después jugadores que han sido importantes en selección, yo los pondría en esa escala, Calvo y después un poco más abajo, A Vargas. Juan Pablo Vargas. Yo le pondría atención a lo de Cristian Gamboa, porque termina contrato ahora en junio, o sea, están ya en el cierre. Ujú. Parece difícil pensar en que lo vayan a renovar. Y sería el que yo vería en este momento pues más cercano a una posibilidad de regresar al país. Gamboa, que bueno, es liberiano de toda la vida, ¿verdad? Nacimiento, siempre ha tenido afinidad con el equipo. 90 es Gamboa, 89, 90. Sí, tiene 35 años. 35. 90. Tiene 35 años. No sé. Yo en el papel diría lo mismo que dije con Brian Oviedo. Ujú. Lo que pasa es que ya cuando veo los rendimientos de estos que han venido, tal vez ya lo Uno pienso. duda. Yo siempre Sí, decía, sí. Gamboa es Oviedo es un fichajazo para donde venga. Yo pensaría lo mismo de Cristian, pero luego Por me rendimiento que ha genera cierta mostrado. duda Pero por yo una te cuestión digo algo, de... si vos me pones a mí a elegir cuál de los dos me gustaría tener a mí en mi equipo, desde mucho antes que Oviedo se viniera, yo hubiera preferido a Gamboa. Sí. Es que Sí, Gamboa, sí, Oviedo sí. ha sido influyente en la Sí, selección. sí, sí, pero no, claro, bueno, claro. a mí yo estaría con Mari, digamos. A Ujú. mí me Pero si parece me mucho ponen a más elegir entre los importante dos en la historia de la laterales, selección y sí. todo Gamboa. Entre los dos laterales que en ese momento tenía la selección, que lo quiero en mi equipo, antes de que Brian Oviedo se viniera y que ya sabemos la historia que tiene ahorita Brian Oviedo con Alajuelense, que es muy poca, yo hubiera preferido traerme Sí, un Gamboa. y porque Gamboa seguía siendo importante en la Bundesliga. También. Oviedo Seguía estaba jugando en en la primera. MLS Sí, y sí, no sí. consiguió equipo. Pero pareciera como que el momento Ujú. es mejor o era mejor el de Gamboa. No deja de ser también, como decíamos el otro día, un riesgo ahora para el que lo quiera traer. Pero ¿cómo está su presente? Ha jugado, no es titular, ya No, todos los sí. datos, pero sí ha tenido minutos en la temporada con el Bochum. Es un equipo que generalmente pelea el descenso. Sí, eso sí es cierto. Entonces tampoco le podemos, ¿verdad?, como exigir mucho. Y después habrá que ver lo que quiere él, ¿verdad? Si quiere regresar. Yo lo dudo, vos sabes, Pero Pedro. sí, Yo creo que él Yo no lo veo le llama la regresando. atención lo de jugar en No. Liberia. Lo demás lo desconozco él, digamos, a nivel familiar, si le piden, como se habla lo de Joel, si le pide regresar. A mí lo que me dicen es que Tírela, Pedro. un familiar de él, o sea, alguien muy importante para él, tiene mucha afinidad con uno de los dos clubes más grandes del país. Entonces, no sé si... Uno de los dos clubes más grandes del Saprissa país. o Alajuelense. Yo pensé No que hablo de usted- él, hablo de una persona muy cercana ya a su entorno. Entonces no sé si eso puede influir o no. Yo la verdad no lo veo. Yo siento Sí, que no. él sí tocó el tema en algún momento de jugar en Liberia. Él sí lo dijo. Que le gustaría, que imagina un cierre de su carrera ¿Y ahí. por qué no lo ves en los equipos más grandes del país? No lo veo, yo no sé, me parece Desde que... el punto de vista por su, ¿cómo se llama? Cercanía con con No, no. Liberia o con... No, porque es que la verdad es que él habla muy poco del tema. Como que nunca ha dicho si pretende. 35 años está bien, ya tiene cierta edad, pero me acuerdo Junior Díaz, que alargó su carrera en Alemania, incluso jugó en segunda. Ujú. Bueno, y Gamboa podría hacer lo mismo. O sea, siento que todavía le puede dar como para mantenerse allá en una liga ya no top, Pucha, es que pero tiene no sé qué mucho quiere él, tiempo, porque es que no Gamboa. habla, él Mucho casi tiempo no afuera. da entrevistas. Es que eso es cierto. Yo creo que Gamboa ha sido un jugador legionario que ha intentado mantenerse fuera del foco.
toda la vida. Desde que empezó a jugar hasta hoy por hoy, que sí, que el Bochum ha peleado el no descenso. Yo te voy a decir algo, yo me entero más de cosas de Gamboa, ¿sabes por quién? ¿Por quién? Por la esposa. Sube más cosas. Sube más cosas, uno se entera más de la vida de Gamboa, uno se entera como tal vez de conocer un poquito más al jugador por fuera de canchas, pero es la realidad, o sea, Cristian Gamboa es muy de perfil bajo, pero de mantenerse fuera del foco y simplemente jugar los minutos que le toquen. En su momento creo que hace poquito, creo que fue la temporada pasada, el Bochum celebra de que no desciende de la Bundesliga. Y él no publica, sino yo me di cuenta también, porque obviamente uno le da seguimiento al legionario, pero también porque la esposa puso, seguimos en la Bundes. Y creo que es más por ahí, él siempre ha sido como un poquito más alejado temporada, de eso. Apenas ha jugado 154 minutos, o sea, sumado dentro de 10 partidos. O sea, ha entrado de cambio generalmente, pero apenas 154 minutos es un hecho que... saber, es un hecho que va a salir, creería uno, o sea, que no va a renovar. Pero bueno, yo imagino que a pesar de que él es tan discreto y cuidadoso, pues también en el fondo tendrá su, no sé si sea sus colores, sus ganas de venir o no, no sé, porque es que la verdad es que con él es complicado. Yo siento que sería un riesgo porque vemos que prácticamente viene de una temporada completa sin jugar. Ahora está en la Bundesliga. Si está físicamente bien, si no juega por un tema, no sé, de decisión técnica, y si está físicamente bien, yo creo que sigue siendo un buen partido por la edad y por su característica. Yo creo que si yo fuera dirigente de Saprissa, Alajuelense o Herediano, yo creo que haría el intento. Gamboa, el intento, pero con lo que vemos que ha pasado con otros, uno diría, bueno, luego... te sale mal, no aprendiste, por ejemplo. La liga lo está viviendo con Oviedo Matarrita. Pero sí, yo te voy a decir algo, Pedro, si uno se pone a ver a los otros que han traído, yo no sé por qué yo sí le tengo fe a un Cristian Gamboa. No, yo también, pero también más que los otros. O sea, en el sentido de más Campbell, yo pensé que yo a Campbell le tenía fe para cualquier equipo, no hablo de que fuera la liga. Lo de Oviedo a mí me parecía que podía ser un jugador que marcara diferencia llegando y de ahí no. Entonces, ahí donde digo que cada club lo tiene que considerar. Sí. Pero por lo menos yo a Gamboa, los que han traído de afuera, creería que es el que yo siempre le he tenido un poquito más de fe en comparación a todos. Porque ¿Y por como qué, también Mari? llega... Por su físico, por su forma de Sí, jugar. por su forma de jugar, exactamente. Hoy por hoy, yo creo que ahorita la velocidad te mata. Lo que pasa es que ya no sabemos tampoco porque no tenemos esa referencia de qué tan veloz está. Porque tenemos aquí la mente del Gamboa de Brasil Gamboa, y que era un Pero yo te avión. voy a decir algo, si vos te pones a ver ahorita los jugadores que han destacado, por ejemplo, a nivel nacional es porque tienen eso, la velocidad, el ir por el balón, el ser ese correcaminos. Para él era así. Y él marcaba la diferencia de esa forma. Pero tenía mucho menos edad, ¿verdad? Es que eso es lo que digo, también es lógico que estos jugadores que porque la verdad es que puede ser mi jugador favorito de la historia de la selección, puede entrar ahí Gamboa, sí, pero inevitablemente van bajando, ¿verdad? Pero es que yo también siento que dentro de las características que tiene Gamboa, que por lo menos mostró en su momento también en selección nacional, inclusive aquí a nivel nacional muy poco, pero lo mostró, esas características creo que aún en el fútbol acá, local, no hay. Y que por eso yo creería que puede ser un poquito más la diferencia. Igual, yo pienso que si un equipo tiene el presupuesto y el técnico está de acuerdo, yo lo traería. La liga lateral derecho. Ahora, si vos fueras... Piñar, digamos pensando, Piñar y Martínez. Pero si vos fueras director técnico y vos decís como, bueno, tengo la opción de traerme a Cristian Gamboa, sabiendo lo que ha pasado con los otros jugadores que han traído y que tal vez no rinden, ¿lo traes? Yo sí, pero le diría a Roy, yo creo que cualquier técnico que se lo ofrezca viene de Alemania. Es que los buenos hay que tenerlos y traerlos. Y bueno, ahora Mari lo dijo bien, la historia del vecino de ahí no tiene por qué ser la mía, precisamente, ¿no? O la historia. Pero el vecino a veces puedo ser yo mismo. En el caso de la sí, liga sería mis mismas malas experiencias. Mi mala experiencia con mi pareja tras anterior no quiere ser que sea la actual, ¿verdad? Sí. Hay que valorar un montón de cosas. Y yo insisto que si el futbolista está bien físicamente, hay que optar porque no se les va a olvidar jugar. Siempre cuento lo mismo, y cuando vino aquí Randall Azofeifa y fue a Uruguay,
tenía 33 años. Y decían que no, que ya no iba, que ya venía para terminarse, que ya tenía la vida hecha y toda la cuestión. Y bueno, es que si este chaval se pone bien físicamente, la va a romper. Y después se fue para Heredia y ganó un montón de cosas. Si están físicamente, cuando vino Cristian Bolaños, que estaba gordillo, se fue para Cartaginés y dice, no, ya de ahí después vino, se puso bien físicamente, pum, 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 después vino a Saprissa y la rompió otra vez. Celso mismo. Celso, para mí, el último año es el Celso que... El tema si también, yo creo que el jugador, Roy, debe ser consciente de eso, este tipo de futbolista, de que si viene aquí, la expectativa que todos tenemos es altísima. Sí. Porque creo que es también lo que pasó con Oviedo, y tal vez le costó. Viendo los otros, Calvo termina contrato hasta junio del otro año, antes del Mundial, casualmente, lo de Calvo en el Hatayspor de Turquía. Calvo, que tiene 32 años, va a cumplir 33. Y lo de Juan Pablo, que es más joven. Juan Pablo tiene 29 y tiene contrato hasta diciembre del 2026. Así que lo de Vargas yo no lo vería tan cercano. No. Y lo de Calvo yo pensaría que todavía le da, salvo que él quiera volver, yo creo que le va a dar para seguir afuera. Y escuchándolo hablar, más. Yo creo que no se quiere venir todavía, Calvo. Sí. No, eso sí tiene Calvo en sus clubes, ¿verdad? Que se convierte también en un líder. Sí. Bueno, es capitán de la selección nacional y creo que en sus clubes también lo ha demostrado como legionario de que tiene esa personalidad de ser líder, y por eso yo creo que también le da ese valor agregado dentro del terreno de juego, independientemente tal vez, obviamente parte de ese rendimiento, pero ese liderazgo también te hace plus que probablemente puedan no tener, por ejemplo, un Juan Pablo Vargas, que sí ha sido capitán en el Millonarios, pero que no se ve como alguien que tal vez en camerino puede ser alguien fuerte, sino se ve más como un jugador que cumple, que te trabaja en cancha, pero no esa parte como tal vez le han dado la cinta, ¿verdad? Sí, ha sido capitán en Millonarios y todo. Sí, más bien lo extraño es que no haya dado el salto, porque se habló en varios momentos de que tenía oportunidades, opciones, incluso en Europa. Brasil, y se ha mantenido en Brasil Colombia. También, es cierto. Bueno, en Brasil estuvo, que estaba hecho para ir al Santos, creo, y al final hubo un tema con la revisión y no se terminó haciendo. Pero, insisto, bueno, hay que estar atentos con Cristian Gamboa. ¿Hace cuánto llegó Juan Pablo Vargas al Millonarios? Tiene ya tiene rato. 3-4 años. 3 años mínimo, yo creo que tiene ahí el defensa central de la... Desde el 2021, 4 años. Sí. 4 años. Porque fue en la temporada 2020-2021. Tiene 4 años de estar en el Millonarios. Estuvo en el 2020, se fue para Heredia y regresó. Regresó al Millonarios, estuvo en Tolima, pero sigue siendo de la Liga Colombiana. Se ha mantenido ahí en Colombia. Si hubiese ido no sé si entró a una zona de confort. Si se hubiese ido para Brasil, daría rápidamente el salto a Europa. La sensación es como que se está, no sé si estancando, pero se está quedando porque todos pensábamos que iba a dar el salto. Sí. Y le queda todavía año y medio. Le queda todavía contrato. Y es un buen defensa. Pero bueno, también yo siento que son situaciones del partido. A mí tengo bastantes cercanos colombianos y lo que me dicen es que la mayoría de las veces que un jugador da el salto no lo hace directamente de Colombia, por lo menos el viejo continente. Tienen que ir a una liga como por ejemplo la brasileña o la argentina, y ahí es donde ya ellos saben que están a punto de poder dar el salto o que pueden tener más chances. Independientemente de la edad, Mari. Sí. Sí, ¿verdad? Porque sí, está relativamente joven, pero hay que valorar, o ya no se toma tanto en cuenta un jugador de 30, 31 años puede igual irse para Europa. Bueno, es que tiene 29, no, yo pensaría que podría irse. Podría, sí. Tal vez no un equipo grande, pero sí un equipo tal vez ahí modesto, tal vez media tabla para abajo, pero por lo menos en el viejo continente. Pero sí es una lástima que Juan Pablo Vargas se haya mantenido en el fútbol colombiano. No lo ha hecho mal, porque no lo ha hecho mal, pero... Es que así, en ocasiones termina uno haciendo carrera en un país, en un lugar donde y se queda y se vuelve figurón, que ya lo es, y se queda en ese y quién sabe también, y también quién sabe cuánto pretende Millonarios para dejarlo ir. Si hablaban de verdad. Pero sería bueno un día preguntarle a Juan Pablo Vargas si ha tenido ofertas de otros equipos, cuáles equipos ha rechazado por mantenerse en el fútbol colombiano, específicamente en Millonarios, ¿verdad? Porque también es uno de los grandes de la Liga Betplay allá.
1:58 p.m. Nos reencontramos por la noche a las 7 a Acción 360. Hoy vamos a tener, lo invitamos para que nos acompañe en la pantalla Extra TV y aquí en los 92.3, vamos a tener un simulacro del sorteo de la Copa Oro, que será mañana. Ahí estará don Roy Meyers sacando las bolitas Bueno. y armando los grupos para ver un eventual qué grupo nos podría tocar en la Copa Oro. Bueno, nos vamos, Mari. Nos vamos, nos vemos a las 7. Si Dios quiere. Chau, chau. Chaito. Jason.